Bien, vamos a reanudar la sesión y le damos la bienvenida a la transmisión a las personas de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala que se incorporan con nosotros. Mientras tanto, la Universidad Iberoamericana ya no va a poder continuar en la segunda parte. Como les adelantaba, la segunda presentación de esta sesión va a estar a cargo de Carolina Rosas, quien es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, maestra en demografía y doctora en estudios de población por el Colegio de México. En el programa pusimos muy sutilmente que realizaba estudios de población porque Carolina se tituló anteayer, entonces hoy sí ya es doctora. Y actualmente es profesora, es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y además es jefa de investigación de un proyecto sobre migración de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, y es consultora eventual en la representación del Fondo de Población de Naciones Unidas en Argentina. Carolina ha hecho trabajo sobre salud reproductiva en distintas poblaciones, y pues su tesis de doctorado se enfocó a temas de migración internacional. Pues tal como el título de su presentación lo dice, es parte de su trabajo que hoy nos va a presentar. Como comentario en el examen de presentación de la defensa de su trabajo de tesis, se dice que como uno de los méritos que tiene el trabajo es el de haber presentado tal vez algunos de los primeros intentos de analizar la masculinidad y la migración, sobre todo en regiones de reciente inicio o incorporación a los flujos de migración internal de mexicanos hacia Estados Unidos, como es el caso de los veracruzanos. El título de la presentación es Valientes y Arriesgados o la hombría en la migración, desde Veracruz a Chicago, un estudio de caso. Entonces yo no voy a hablar más de la presentación porque esto lo debe hacer Carolina ya. Bueno, así que qué orgullo estar estrenándome aquí, ¿verdad? Así es. Nada, quiero comenzar con un gran agradecimiento a los organizadores, al Colegio de la Frontera Norte, al Colegio de México, a Somedia Sin Fronteras, un agradecimiento especial a Manuel Ángel. Bueno, vamos a comenzar por acá. Yo no sé si se... ¿Por qué desaparece? Ah, ahí está. Bueno, el título es el que Manuel Ángel acaba de comentar. Valientes y arriesgados en la hombría en la migración, desde Veracruz a Chicago, un estudio cualitativo. Antes de comenzar con la ponencia, quiero contarles un poquito cuál es el marco más amplio de la investigación, que en definitiva es mi investigación de doctorado. Cuando yo empecé a leer lo que se había producido sobre migración y género, ¿sí? Empiezo a ver que, bueno, básicamente los estudios o las especialistas se habían enfocado en las migraciones femeninas o en estudios de mujeres. Y digo, bueno, ¿qué pasa con los varones desde la perspectiva de género? ¿Por qué no se ha estudiado la masculinidad en relación a la migración? Así que, bueno, en ese sentido yo creo que sí es uno de, como dijo Manuel Ángel, así... en ese sentido un trabajo pionero, ¿no? En tratar de comenzar a pensar qué relación se puede entablar entre la migración y la masculinidad. Nada más para que tengan idea acerca de esa investigación más amplia, ¿sí? de mi investigación de doctorado. Comentarles que la investigación lo que hace es brindar elementos acerca de los diversos acomodamientos que la masculinidad realiza ante el fenómeno migratorio. Y lo que hice en esa investigación fue analizar las formas en que precisamente la migración en sus primeras etapas de desarrollo, porque el trabajo se realizó en Veracruz, ¿no? Una migración bastante joven. Bueno, de qué manera eso puede afectar ciertos mandatos de la masculinidad, y yo ahí analizo el rol de proveedor, el control sobre la mujer y la valentía. Y hoy aquí lo que voy a presentar son los principales hallazgos sobre el último mandato analizado, que es el de la valentía.
Bueno, ¿cómo abordar la relación migración-masculinidad? Como realmente no había antecedentes bibliográficos que vincularan a la migración con la masculinidad, aunque sí había algunas pistas en los estudios de género realizados sobre mujeres, ¿no? Básicamente la revisión bibliográfica consistió, en una revisión de esos estudios y de estudios sobre masculinidad, pero que no tenían nada que ver con el fenómeno migratorio. Entonces ahí lo que yo hago es tratar de adaptar esos supuestos, esas discusiones sobre masculinidad, tratar de adaptarlos y de pensarlos en un escenario migratorio. Yo aquí solamente les voy a comentar muy rápidamente cuál fue el marco teórico general, ¿sí? De la investigación, que es lo que está ahí sobre fondo más clarito, en letras más oscuras. La estructura de género fue concebida como parte de un hábitus, ahí eso es un término que yo tomo de Bourdieu, es decir, integrante del conjunto de disposiciones duraderas que por compartida se imponen a los actores como trascendentes. Es decir, las construcciones de género se evidencian en una serie de tipificaciones y recetas que las personas usamos para comprendernos en tanto varones o mujeres, ¿no? De esa manera, sí, la masculinidad y la feminidad son como las dos primarias diferenciaciones de esas construcciones de género. Sin embargo, la estructura de género no es independiente de la acción social, sino que la estructura de género se produce, se reproduce y se cuestiona precisamente en las interacciones entre los actores o grupos. Entonces de ahí surgió el principal gran supuesto de la investigación, que es que, si esta estructura se produce, reproduce y cuestiona en las interacciones, entonces algunas dimensiones al menos de esa estructura pueden ser cuestionadas cuando aparece un fenómeno nuevo o cuando los actores se enfrentan a una experiencia nueva, como puede ser la emergencia, ¿sí? O la aparición del fenómeno migratorio. Ahora quiero comentarles la parte que está abajo de la diapositiva, eso que dice masculinidad versus masculinidades, porque de esa discusión es que, yo derivo los ejes analíticos de mi investigación y de ahí se deriva la importancia de la valentía como mandato masculino. Hay una discusión principalmente entre antropólogos y sociólogos, o entre las nuevas generaciones de antropólogos que estudian la masculinidad y las primeras, ¿no? En donde se discute si es adecuado hablar de masculinidad en singular o hay que hablar de masculinidades en plural. Quienes abogan por hablar de masculinidades en plural, acertadamente dicen, es que no hay una sola masculinidad, ¿no? La masculinidad se define en función de una serie de categorías sociales que hacen a los grupos, cuestiones étnicas, religiosas, del contexto donde viven. Por lo tanto, no hay una sola masculinidad, hay múltiples masculinidades históricamente definidas. Ahora bien, cuando uno lee esos trabajos, ¿sí?, realizados en muy diferentes contextos, con diferentes masculinidades, uno encuentra una suerte de regularidades, que yo pongo entre comillas, ¿no? Son precisamente lo que yo llamo luego mandatos de la masculinidad. Es decir, hay ciertos supuestos, ¿sí?, o demandas que se les hace a los hombres o que los hombres deben cumplir, que parecen atravesar las diferentes masculinidades. Y ellas son estos que yo he llamado mandatos, ¿no? El rol de proveedor, que digamos aparece como una impronta importante para los hombres, tanto, en las tribus Truk de la Polinesia, como entre algunos varones de Manhattan, digamos, como en chilenos. O sea, cuando, a pesar de las diferentes características del contexto, el rol de proveedor aparece como un mandato importantísimo. La otra gran regularidad que yo encuentro es el control precisamente sobre la actividad laboral o la sexualidad de la mujer, y el tercero es la valentía, ¿no? El enfrentamiento y la exposición a riesgos como rasgo de la valentía masculina.
Esto para comentarles de dónde salen estos ejes analíticos y de dónde sale el eje analítico de la valentía. Yo en mi investigación utilizo ambos términos, masculinidad y masculinidades, porque creo que hacen referencia a diferentes intereses analíticos, ¿sí? Claro, digamos, no es que yo hice una serie de lecturas y decidí que, bueno, esto lo voy a analizar en la localidad que escogí, sino que también obviamente hubo una ida y vuelta importante, ¿no?, entre la teoría y el contexto de campo para decidir si estos mandatos, digamos, que aparecían en investigaciones en otros contextos, pues eran válidos y pertinentes para ser analizados en la localidad que yo quería escoger, ¿no? Eso es importante detallarlo, un ida y vuelta entre la teoría y el contexto, digamos. Bueno, los aspectos metodológicos. Como bien dijo Manuel Ángel, se trata del análisis de la migración y la masculinidad en un contexto de migración emergente, ¿sí? Yo trabajé en una localidad de 1860 habitantes, una localidad rural, que he dado en llamar El Cardal, porque bueno, el nombre verdadero es otro, que está en el municipio de Naolinco, en la región central de Veracruz, muy cerquita de Jalapa, a 1 hora de Jalapa más o menos. Y también hice trabajo de campo en Chicago, que es el principal destino internacional de los cardaleños. La investigación, bueno, el trabajo de campo se realizó entre abril y noviembre del 2001 y luego entre julio y agosto del 2002 regresé para hacer las últimas entrevistas que parecían necesarias. Bueno, y respecto de la metodología, todos sabemos, ¿no?, la escogemos en función de cuál metodología es la que mejor va a responder nuestras preguntas. Mis preguntas claramente requerían de una metodología cualitativa. Por eso esa fue la metodología escogida, aun cuando se también utilizó información estadística para describir los contextos socioeconómicos, el contexto migratorio, que también voy a presentar ahorita. Lo que realicé, bueno, el instrumento de recolección de datos que utilicé fue la entrevista en profundidad. Se realizaron 48 entrevistas en profundidad en total, bastante largas, al menos, ¿no?, con 2 encuentros con cada persona, en varios casos 3, 4, digamos, entrevistas que por su dinámica, bueno, requerían varios encuentros. Se entrevisté a distintos grupos de personas que estaban relacionados de distintas maneras con la migración. Esta estrategia de conformar y de comparar personas que se relacionan de distinta manera con el fenómeno que uno quiere analizar, ¿no?, aparte de tener la riqueza de la comparación de los discursos, brinda alternativas para minimizar por ahí riesgos de sobreestimar el efecto de un fenómeno, ¿no? Una de las preocupaciones que teníamos era, bueno, ¿cómo hacemos para establecer si las transformaciones que vamos encontrando se deben a la migración o se deben a otro fenómeno, ¿no?, que es una pregunta. Digo, no solo es un problema de esta investigación, es un problema en general de las investigaciones sociales. Y bueno, los grupos muestrales fueron familiares de migrantes, entrevistados en El Cardal, básicamente hombres, más que mujeres, hombres con plan migratorio abortado, o sea, hombres que por alguna razón habían decidido no migrar, futuros migrantes, hombres que estaban preparándose para irse, retornados, personas y hombres, básicamente varones que habían estado en Chicago pero habían regresado cuando yo estuve haciendo el trabajo de campo, y los migrantes actuales, que eran los que estaban en Chicago cuando yo estaba allá. El principal recurso analítico, de las entrevistas fue la comparación entre discursos sobre terceros y discursos sobre sí mismos. Ahí en mi investigación hay todo el tiempo una necesidad por tratar de ver, cuál es ese deber ser, por llamarlo de alguna manera, de la masculinidad, ¿no?, esa estructura objetivada en las interacciones.
Y luego, ¿sí? Que yo creo precisamente que eso se puede ver más claramente en los discursos sobre terceros, es decir, en las críticas o en los elogios que yo arrojo sobre los demás, y luego también en los discursos sobre sí mismos, también como una aproximación a las formas en que las personas validan su cercanía o alejamiento con ese deber ser y cómo justifican esa cercanía o alejamiento. Bueno, les voy a comentar acerca de las características del contexto analizado, ¿no? La descripción del contexto no tiene una importancia menor, tiene una importancia mayor, porque precisamente gran parte creo yo, de la explicación a muchos de los hallazgos tienen que ver con las características del contexto, principalmente con la escasa antigüedad que tiene la migración en el Cardal. Nada más voy a presentar algunos aspectos, los más relevantes para entender un poquito el contexto, para contarles cómo es el contexto donde trabajé y bueno, por ahí hablar de un poco de los detonantes de la migración, ¿no? Como se ve en el gráfico ese que está en la diapositiva, a mediados de los 90 se registra un cambio en el patrón de inserción laboral de la PEA, de tal manera que el sector primario pierde capacidad de retener PEA frente al terciario, ¿no? Ese cambio se da en el año 95 y se profundiza en el año 2000, y bueno, y son precisamente la caída de los precios internacionales del café y las dificultades de los ingenios azucareros lo que está en gran parte explicando la caída del sector primario, ¿no? En la década de los 90. Bueno, eso a nivel estatal. En el Cardal, en la localidad en la que yo trabajé, hay que aclarar que ahí el sector primario sigue predominando. Realmente para los cardaleños es la única opción, ¿no? Aun cuando cuando uno compara la información del año 90 con el 2000, sí ve que el sector primario empieza a perder importancia frente al sector terciario. Bueno, en la investigación también, bueno, analicé el desarrollo del PIB. También se puede ver claramente cómo Veracruz va disminuyendo progresivamente desde el 70 hasta fines del 2000 su aportación al PIB nacional, y dentro del PIB estatal también se puede ver cómo la gran división 1, agropecuario, silvicultura y pesca, también va siendo cada vez menos importante en la aportación que hace al PIB estatal. Bueno, la crisis en cifras, vamos a ver un poquito la crisis en palabras, ¿no? La economía cardaleña es altamente dependiente de los cultivos del café y de la caña de azúcar, y ahí los entrevistados resaltan precisamente esto. Dice el agente municipal, dice: ahorita estamos viviendo una de las peores crisis. Hubo gente que no cortó ni su café. Imagínense, estaba valiendo 1.20 el kilogramo y al cortador se le pagaba 1 peso. O sea, al productor le quedaban 20 centavos por kilogramo, pero de esos 20 centavos todavía había que pagar el flete. O sea que mucha gente decidió no cortar sus plantas de café porque realmente tenía que poner de la bolsa para pagar los gastos. Perdón, eso fue a principios del 2001. Hacia fines del 2001, principios del 2002, ya el kilo ni siquiera estaba valiendo 1.20, estaba valiendo 90 centavos. Y abajo dice el comisariado ejidal, refiriéndose a los ingenios azucareros, dice: se han hecho muchas reuniones y no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Ellos manifiestan que no pueden pagar porque no tienen dinero, pero nosotros ya le dimos el azúcar de la última cosecha y ya la vendieron, y nos deben algunos descuentos indebidos. Bueno, en las entrevistas es bastante claro que las personas hacen una relación directa entre esta crisis, ¿sí? La crisis del café y de la caña de azúcar, y la migración, el aumento de la emigración, principalmente hacia Estados Unidos. Pero bueno, antes de empezar, de llegar a la migración internacional de Estados Unidos, nada más comentarles que
también hubo cambios en la migración interna, ¿sí?, del Estado. En función de la población residente en el 95 y la residente al levantamiento del censo en el año 2000, Veracruz se convirtió en el segundo estado mexicano expulsor de población hacia destinos internos, luego del Distrito Federal, perdón. Y no solo aumentó sus magnitudes, sino que cambiaron los destinos a los cuales se dirigen. En el año 90, los estados de la frontera norte, bueno, tienen una importancia mucho menor a la que tenían una importancia mucho menor a la que tienen en el año 2000, ¿no? Hacia el año 2000 los estados de la frontera norte han aumentado considerablemente su importancia. Bueno, pasemos ahorita a la inmigración internacional. Bueno, ya se ha producido mucha información acerca, y hay varios artículos que muestran que la región sureste mexicana es una de las que más nuevas insertadas en la migración hacia internacional, principalmente hacia Estados Unidos. Bueno, y Veracruz forma parte de esa región. Si uno tiene en cuenta las salidas ocurridas entre enero del 95 y enero del 2000, que es una de las preguntas realizadas en el módulo 4 sobre migración, en el cuestionario ampliado del censo, Veracruz participa con el 4.86% de la inmigración internacional mexicana. Y de esta manera Veracruz aparecía en las publicaciones dentro de otros estados, ¿sí?, hasta el año 2000, y en el año 2000 pasa a ocupar el sexto lugar de importancia, luego de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, México y Distrito Federal. En el gráfico se ve, ¿no?, el crecimiento de las salidas entre el año 95 y el 2000, de las salidas internacionales. Sin embargo, ahí hay que mencionar un aspecto que resaltaba Rodolfo Corona, ¿no? El censo pregunta sobre la última salida, entonces no capta la circularidad, es decir, una persona que se ha ido varias veces, solamente vamos a tener información sobre la última salida, y por lo tanto es que también puede estar sobreestimado el aumento hacia los últimos años del periodo considerado. Respecto del Cardal, bueno, ahí mencionar que el pionero de la migración, el primero que salió, lo hizo en enero del 98, y que según un conteo y una pequeña encuesta que hicimos en la localidad, llevamos un conteo hasta fines del 2002, alrededor de 140 cardaleños estaban o habían estado alguna vez en Estados Unidos. Digamos que en una localidad de 1.860 habitantes representa alrededor del 7.5% de esa población. Bueno, el flujo veracruzano está constituido en su gran mayoría por varones, 78.5%, y es entre los 20 y los 30 años que la emigración alcanza su cúspide, tanto en los varones como en las mujeres. Cuando uno quiere ver un poco el impacto que tiene la inmigración en los indicadores demográficos, bueno, una de las formas es tratar de ver cómo afecta el índice de masculinidad por grupos de edad. En las dos primeras líneas que están más pegaditas, eso es el 90 y el 95. En el año 2000 vemos como el índice de masculinidad ha bajado, ¿no? Está mostrando una faltante de varones, principalmente en los grupos en edades laborales, aunque también, bueno, aclarar que el censo a veces tiene alguna dificultad para captar a los varones de esas edades, lo cual también puede estar contribuyendo a que bueno, ahí el índice de masculinidad se muestre un poco más bajo. El Cardal tiene una proporción de varones migrantes un poco mayor a los promedios estatales, ¿no?, el 87%, y ahí hay que destacar que el principal destino de los cardaleños es la ciudad de Chicago. Otra característica del contexto que es importante para lo que voy a presentar ahorita sobre los efectos de la migración en el mandato de la valentía tiene que ver con el contexto político en el que se da, político internacional, ¿no? Básicamente en las políticas migratorias que impone Estados Unidos. Bueno, importante resaltar ese aspecto porque precisamente son esas condiciones de riesgo las que producen y están produciendo algunos cambios en las concepciones de la valentía.
El aumento entonces de las magnitudes migratorias internacionales de Veracruz se da en un contexto altamente desfavorable desde el punto de vista de las políticas migratorias impuestas por Estados Unidos, y esos gráficos, bueno, no les va a llamar la atención porque aquí los conocen muy bien, los presentamos con Manuel Ángel en otra reunión. En el primero se presenta el aumento de las muertes cada 100.000 detenciones, y se ve el aumento progresivo entre el año 96 y el 2003. Y en el gráfico siguiente, bueno, tomando el año 96 como punto de partida, se puede ver el incremento porcentual de las muertes, las detenciones y la relación muertes-detenciones en toda la frontera de Estados Unidos. Bueno, esto es información que presentamos a partir de información del Servicio de Naturalización e Inmigración y de la Patrulla Fronteriza, que está publicado, ¿no? Seguramente el número de muertes es mayor, bueno, porque ya sabemos que el subregistro es una constante en ese tipo de estadísticas. Ahora bien, del Cardal, en el Cardal 4 cardaleños precisamente forman parte de las estadísticas de muerte. Bueno, lo que ocurrió fue un accidente a la altura de Denver, en el estado de Colorado. En marzo del 2001 murieron 4 cardaleños. Este evento, que en principio no habíamos considerado que formara parte de mi investigación, más allá de lo traumático y todo, dio una gran posibilidad de analizar más a profundidad el mandato de la valentía, ¿no?, asociado con la peligrosidad de la migración. Dice Ismael: oíamos que decían que alguien murió en Estados Unidos, del Estado de México, de Coahuila, de Chihuahua, y decía uno: son seres humanos, pero no nos extrañaba, porque aquellas regiones están cerca de la frontera y se van a cada rato, ¿no? Jamás pensábamos que eso aquí, en Veracruz, nos iba a causar tanta tristeza. Vaya, que esto iba a ser en grande. O sea, los cardaleños en las entrevistas manifiestan que ellos estaban informados, ¿no?, sobre los accidentes y las muertes, pero quizás por la propia juventud que tenía la migración dificultaba que ellos percibieran que también les podía tocar, que también podían formar parte de estas estadísticas de muerte. Dice Karina: el hecho de morir donde quiera es lo mismo, porque el cuerpo está sin vida, pero yo hallo que es más feo allá, se dificulta más. Allá se tardaron días en traerlos. O sea, en los discursos aparece, es bien interesante, ¿no?, las diferencias entre las muertes normales, digamos, las que estaban acostumbrados en el pueblo, y estas nuevas muertes, muy traumáticas. Digamos, los 4 cuerpos, todos los trámites que tuvieron que hacer, bueno, los periodistas, los abogados que llegaron, era algo que la comunidad no esperaba en absoluto. Uno siempre tiene la sensación, o eso es lo que dejan traslucir, ¿no? Esto le ocurría a otros, no nos ocurre a nosotros. Entonces aquí, bueno, lo que me parece interesante resaltar es que las muertes y los riesgos no solo traen muertos, digamos, traen asociados una serie de cambios en el imaginario, ¿sí?, de las comunidades o de los grupos que pierden personas. Y en eso es en donde yo voy a entrar ahora para mostrar precisamente otros tipos de efectos de estas muertes. Ahora sí, vamos a entrar con el tema principal de la ponencia. Bueno, en el fondo blanco, lo que está escrito en el fondo blanco hace referencia muy sintéticamente a la forma en que la valentía es concebida en el Cardal. Para los cardaleños, la valentía u hombría se define como un sentimiento orientador de las acciones, ¿no?, manifestado en una actitud decidida, necesaria para lograr un fin y sobreponerse a los obstáculos. Y es, sí, un mandato de la masculinidad bien importante.
entre los cardaleños. Ahora bien, cotidianamente los hombres realizan múltiples acciones y no siempre se piensa que esas acciones son demandantes de valentía. Precisamente lo que le da el carácter de una acción que requiere valentía es la magnitud del obstáculo que la persona o el hombre tiene que enfrentar. Entonces, cuanto mayor sea o más grande sea el obstáculo enfrentado o superado, mayor será la hombría que se le asigne o que demuestre un hombre. La migración, al llegar, digamos, a formar parte a la vida de esta comunidad, da la oportunidad de evaluar la decisión de un hombre y el mantenimiento de su palabra desde mucho antes de llegar a Estados Unidos, ¿no? Hay hombres que publicitan su migración y dicen, bueno, sí, me voy a ir, nos vamos a ir, y a la mera hora no se van. Bueno, estos varones muchas veces pasan de valientes a rajados muy rápidamente. Los varones que se arrepienten de sus palabras sienten vergüenza. Y una de las burlas más frecuentes es esta que menciona Lucas. Dice, si no se va Chelo, ya a la mera hora, como dicen aquí, válgase la vulgar expresión, se le arrugaron. Entonces, ahí digo, en esta serie de discursos y de asociaciones, ¿no? de la valentía con el tamaño de los testículos, y precisamente cuando la valentía se retira es cuando los testículos se achican, y uno si se deja llevar por esta metáfora del achicamiento de los testículos, dice, bueno, en el final de esa metáfora está la inexistencia de los testículos. ¿Y qué es eso sino una mujer? ¿Sí? Y como dice Bourdieu, bueno, una de las peores sanciones y burlas que se le puede arrojar a un hombre es precisamente compararlo con una mujer en su valentía, ¿no? Las mujeres están muy asociadas con la cobardía en los discursos de los cardaleños. Entonces, este tipo de discursos nos dan una idea de la importancia que tiene para los varones, bueno, las habladurías acerca de su masculinidad, de su hombría, perdón. Ahora, no solamente los que dicen que se van y no se van son criticados, sino también los que se van porque les da pena decir que ya no me quiero ir, ¿no? Dice Gabo, hay muchos que dicen me voy, pero se vienen sin querer. Ahora sí, sin querer queriendo se vienen, por el temor de que va la gente a hablar de ellos. Ahora sí hay que resaltar que los más criticados son los que se rajan, ¿no? O sea, porque al menos estos que se van ante la presión de la gente están mostrando, aun cuando no autonomía, pero sí están mostrando que se van a arriesgar al cruce del desierto. Ahora, aquí hay que preguntarse por qué, si anunciar la migración prematuramente puede redundar en críticas, sí, por qué los hombres lo hacen, ¿no? Bueno, en principio hay que tener en cuenta el tamaño de la localidad. Es bastante difícil mantener en secreto el plan migratorio, porque cuando hay que reunirse con el pollero, uno se reúne con otros miembros de la comunidad, parientes que conocen el plan, entonces es difícil ocultarlo. Ahí es bien importante precisamente, ¿no?, cómo se maneja el espacio público. Los que menos hablan de sus planes migratorios son los que pasan más desapercibidos. Entonces, si al momento quieren retractarse y deciden no migrar, bueno, las sanciones sociales van a ser menores, porque si nadie conoce su plan migratorio, nadie podrá decir que se rajó. Pero también hay que considerar que quienes dicen que se van, ¿sí?, son elogiados, son altamente elogiados, entonces es también una forma de ganarse el elogio con anticipación, ¿sí? Entonces hay varios factores que hacen por ahí que los varones comenten sus planes migratorios antes de irse. Bueno, entre los cardaleños la migración es percibida como una acción que requiere mucha valentía. Los migrantes y los retornados precisamente son los que ponen más énfasis en cierto carácter excepcional de la valentía, de la migración, como algo que no cualquiera hace, o que pudiera ser
doblegar al más valiente, ¿no? Dice Tony, ahí está pues la decisión que uno tenga, o sea, si quiere uno progresar, si tiene uno decisión, si es aventado, porque no cualquiera hace esto, ¿no? Esto los migrantes resaltan mucho, ¿no? Esto que hicimos nosotros es algo que no cualquiera hace, porque, bueno, es una forma también de validar su hombría. Dice Beto, lo que más les motivó fue que yo llevara carro para allá. Dijeron, no es tan difícil Estados Unidos. Dicen, ¿por qué yo no voy a poder? Se vienen bien valientes, pero acá en la frontera topa uno con algo que es más duro que el valor. Beto es el pionero de la migración cardaleña, es el primero que llegó a Estados Unidos. Entonces, eso también fue bien interesante, ¿no? Poder entrevistar y poder reconstruir la historia migratoria de la comunidad desde el primero que se fue para allá. Ahora, ¿por qué la migración es percibida como una acción que requiere una gran dosis de valentía? Para responder esta pregunta, lo que se hizo en la investigación fue analizar las distintas situaciones que van atravesando los migrantes desde que salen del rancho hasta que llegan al primer destino en Estados Unidos, que es principalmente Phoenix, y desde ahí, bueno, son derivados hacia sus últimos destinos. El primer o la primera gran etapa, por llamarlo de alguna manera, es todo lo que se presenta al salir del rancho y en el viaje hasta la frontera. Yo digo que ahí la valentía tiene que superar obstáculos intrínsecos al migrante, que tiene que ver principalmente con la tristeza que rodea la despedida de la familia, y realmente la nostalgia que se produce durante el viaje, ¿no? Todo lo que se piensa. Ahí es bien interesante la reconstrucción de la experiencia subjetiva, de cómo viven estos hombres la despedida, la salida, la despedida de la esposa, de los hijos, qué sucede cuando se suben al camión, en qué piensan, ¿sí? Es bien interesante. Bueno, no voy a detenerme mucho aquí. Dice Beto, como que se siente un vacío que no lo llenas con nada. Ves la carilla de tristeza y uno tragando con el llanto en el estómago. Cuando pasamos por Banderilla no me pude aguantar y me puse a llorar. Ahí los hombres manifiestan, ¿no? Yo no me podía dar el lujo de llorar, yo no podía llorar porque no tengo que entristecer a mi familia, porque tengo que dar el ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando ya están en el camión, parece ahí que ahí eso es un momento para aflojarse, para soltar el llanto, y eso no significa que se vea cuestionada su hombría, ni mucho menos, ¿no? Que así hay momentos, espacios entre hombres en donde se pueden mostrar esos lados vulnerables sin que eso signifique un cuestionamiento a su hombría. Lo que hacen muchos es salir bien temprano por la mañana, ¿no? Cuando hay poca gente levantada, despierta, para que no los vayan a despedir, para que tratar de evadir, ¿no?, el llanto de los demás, para que eso no los afecte. Y bueno, cuando salen del pueblo, cuando dejan a la familia, cuando emprenden el viaje hasta la frontera, ahí bueno, por la investigación y las entrevistas, yo lo llamo el tiempo de pensar, ¿no? Es el tiempo de reflexión entre todo lo que se dejó y las expectativas por lo que viene, ¿no? Es un momento, son momentos, horas, días, en muchos casos, de muchas meditaciones. Ahora, en la parte que tiene fondo blanco, yo digo que los jóvenes solteros superan más rápidamente la tristeza de la despedida. Y ahí dice Rogelio, yo iba conociendo y conociendo, casi como que vamos a conocer más. Es decir, ahí es bien interesante las diferencias entre cómo viven toda esta etapa, digamos, de la despedida de la familia y del viaje hasta la frontera, los varones con responsabilidades familiares, de cómo la viven los jóvenes, que básicamente justifican su migración no tanto en la necesidad económica o en la necesidad de proveer, sino en realizar una gran aventura, en vamos a conocer qué hay allá.
Digamos, esto no significa, por supuesto, que para los jóvenes no sea dura la despedida y la salida del rancho, sí lo es, ¿no? Para los varones con responsabilidades familiares, la esposa es la figura que más se resalta. Para estos varones jóvenes es la madre, ¿no? Hay discursos de mucho dolor de la despedida de la madre y todo lo que la madre les recomienda y les dice. Pero bueno, una vez que el viaje se inicia, ahí ellos sí parecen como recobrar más rápidamente el ánimo, bueno, porque el viaje también forma parte de la aventura que esperan hacer, yéndose a Estados Unidos. Bueno, el viaje entre el Cardal y la frontera norte termina en la mayoría de los casos en Agua Prieta. Ahí ellos esperan que un carro los recoja y los lleve hasta la frontera, ¿no? Para internarse en territorio estadounidense. Y aquí aparece el análisis de otra gran etapa, que es el cruce del desierto. Yo digo que aquí la valentía tiene que superar obstáculos intrínsecos, que es básicamente el sentimiento de miedo, de temor, y extrínsecos al migrante, que son toda la serie de situaciones y actores que van poniendo en riesgo la vida del migrante. Durante el cruce del desierto aparentemente deja de haber tiempo para pensar. Ese ya no es un tiempo para pensar en la familia o para pensar en lo que viene en Estados Unidos. Es un tiempo para estar atento en el presente, ¿no? Para estar atento a lo que me va ocurriendo en cada momento. Controlar de no caerme, de seguir las órdenes del coyote de la forma más estricta posible, ir racionando el agua, no perder el ritmo, digamos. Ese es un momento como de mucho presente, yo lo llamo un momento de no pensar. Bueno, en la mayoría de las entrevistas hay experiencias comunes en el riesgo de la frontera que ustedes conocen muy bien. Sin embargo, hay algunos relatos que ustedes también conocen muy bien, que exceden esas dificultades comunes, ¿no? Y son esas situaciones en las que se palpa de cerca la posibilidad de perder la vida. Caminatas hasta de 6 días, ¿no? Porque el coyote en alguna ocasión se extravió, cuando el guía se espanta o corre al ver la migra y los abandona. Hay relatos de grupos en los que 2 o 3 personas del grupo murieron, y otros pudieron seguir adelante, perdón. También aparecen actores que ponen en riesgo la vida, tal como los rancheros, digamos. Ahí Hugo dice, íbamos corriendo cuando empezamos a escuchar tiros. Allí fue donde me daba miedo porque yo me sentía entre los tiros. Bueno, esta es una entrevista interesantísima, ¿no? En donde él relata todo lo que sucede cuando empieza a sentir cómo las balas tronchan a su alrededor las ramitas, ¿no? Y todo lo que a él le pasa en ese momento, ¿no? Otro de las experiencias más traumáticas que aparecen en las entrevistas es la posibilidad de que el cuerpo no aguante, ¿sí? De no tener la resistencia física tanto para soportar uno como para ayudar a los demás. Dice Tony, le traíamos así abrazado, arrastrándolo casi, y ya al último ahí lo dejamos, ya no podíamos, ¿no? En muchos casos se pone en tensión mi propia sobrevivencia con la sobrevivencia del otro. Muchas veces ayudar al otro puede hacer peligrar mi propia vida. Generalmente, en casi todas las entrevistas que han tenido o que narran este tipo de experiencias, lo que triunfa es la solidaridad, ¿no? Pero solo en este caso, para el entrevistado dice, bueno, ahí lo tuvimos que dejar, realmente ya no podíamos. Y bueno, no sabemos si este joven murió o no, aparentemente sí, pero digamos, hay situaciones de conflicto precisamente, ¿no? Arriesgo mi vida y sigo ayudando o dejo y me preservo. Es como bastante perverso esa disyuntiva en la que se pone el migrante. Bueno, en términos comparativos, tanto solteros como unidos, ¿sí?
se enfrentan a los mismos obstáculos, pero nuevamente el cruce del desierto también aparentemente en los discursos es narrado como parte de la aventura que están esperando los jóvenes. Por ejemplo, Hugo, el que narra los tiros, era un joven soltero. También la migración aparecía como parte de su aventura, de lo que él quería realizar. Y se ve expuesto, bueno, a un riesgo importante. Aún así, en toda su entrevista, eso resalta que eso forma parte de su aventura. Dice Coqui, yo hasta pasé y le pegué a la camioneta, así corriendo, ¿no? A la camioneta de la migra. Yo quería que me agarrara la migra para ver cómo era. O sea, eso es bien interesante. O los jóvenes que narran que en la noche se ponen a corretear las liebres y desafían las órdenes del coyote. Hacen un uso del cuerpo aparentemente más arriesgado que los hombres con responsabilidades familiares que necesitan preservarse como proveedores. Y mostrando mayor desafío a la autoridad. Entonces, recapitulando un poquito con lo que acabo de decir. Entonces, lo que yo puedo reconstruir a partir de estos discursos es que en la primera parte de la travesía, antes de que llegue el cruce de la frontera, la valentía tiene que superar estos obstáculos intrínsecos, que es básicamente los sentimientos de tristeza y de nostalgia ante el despegue de la familia, ¿sí? Durante el cruce del desierto, ahí tiene que enfrentar tanto obstáculos intrínsecos, el sentimiento de miedo, como obstáculos extrínsecos, que son todas estas situaciones y actores que van poniendo en riesgo la vida de los migrantes. Entonces, la falta de control sobre lo que está sucediendo durante el cruce del desierto, digamos, y la falta de criterios para tomar decisiones, el miedo de tomar una decisión incorrecta, hacen que el miedo sea el sentimiento que prime ahí en ese momento, ¿no? No fue mi intención entrar a la discusión teórica acerca del concepto de riesgo. Sin embargo, cuando yo leo algunos trabajos de Olivia Ruiz, básicamente los que yacen en la frontera sur, encuentro mucha similitud, ¿no? con esta exposición a riesgos que puedo analizar en mi tesis, aunque yo lo hago desde una perspectiva de género, ¿no? Y bueno, creo que ese también puede ser un aporte. Ahora bien, veamos cuáles son los efectos entonces de la migración sobre el mandato de la valentía, como para resumir un poco. Yo creo que con la llegada de la migración al Cardal, se introduce un nuevo elemento en la concepción de la valentía, que es la del riesgo de muerte. Es decir, en la valentía asociada con lo cotidiano, el aguante que preserva la vida puede nunca llegar a requerirse, pero en la valentía asociada con el cruce de la frontera puede alcanzar el estatus de necesidad. Por ello el riesgo de muerte adquiere una importancia que antes no tenía y los cardaleños magnifican la hombría de quienes han migrado. Sin embargo, ahí quiero agregar algo más sobre este primer punto presentado en la diapositiva. En términos comparativos, yo he hablado de obstáculos intrínsecos y obstáculos extrínsecos. Con intrínsecos me refiero básicamente a los sentimientos. Y hay que reconocerlo, digamos, lo que más elogios trae a la hombría o a la valentía de los migrantes no es la superación de obstáculos intrínsecos, sino la exposición al riesgo de muerte. Eso es bastante claro, no solo en las entrevistas que se hacen a los migrantes, sino en las entrevistas, más aún en las entrevistas que se hace al resto de los cardaleños, ¿no? En cómo ellos perciben a la migración y la peligrosidad asociada a la migración. Ahora, es bastante recurrente en las entrevistas estos reconocimientos de miedo, estos reconocimientos de temor, y uno dice, bueno, ¿y por qué si
una pregunta ingenua, uno podría decir de principio, bueno, ¿por qué no se regresan, no? Ante tanto temor y ante estas situaciones. Bueno, obviamente ahí la respuesta no tiene que ver solo con la valentía, sería demasiado parcial decir no se regresan porque son valientes. Son varios los factores, ¿no? En primer lugar, las necesidades económicas, las expectativas de progreso que puedan tener desde la salida del rancho, todos los compromisos económicos que se echan para pagar los costos del viaje. Digo, volver puede suponer un regreso a una situación económica peor a la que se tenía. No solo eso, sino que una vez que ya están encaminados, ya están cruzando el desierto, bueno, pues aunque emerja miedo y aunque sientan miedo, también es difícil volver atrás, ¿no? Puede ser mucho más peligroso volver solo que seguir con el grupo. Entonces, digamos, eso también es otro factor que contribuye a explicar, digamos. Y bueno, también la preocupación por volver al pueblo y ser considerado cobarde, yo creo que es un factor que yo no lo pondría en la importancia que tienen los demás, pero sí, gracias. Pero que cabe resaltar, ¿no? Dice Bourdieu, bueno, muchas veces la valentía se basa en la cobardía, o sea, en el miedo a no volver y a ser considerado migrante. Ahora, pasando al segundo punto de la diapositiva, dice, la validación de la hombría de los migrantes no implica necesariamente la invalidación de la hombría de los no migrantes que no han expresado intenciones de serlo, de convertirse en migrantes. Es decir, no se trata de una relación de suma cero, ¿no? En donde se magnifica la hombría de los migrantes, entonces quienes no migran son considerados cobardes, no. Al menos en la investigación que yo hago eso no parece ser así, y aquí hay que considerar dos aspectos importantes. Uno es las necesidades económicas que están por detrás. Digamos, si un hombre tiene un pasar relativamente económico, un pasar económico relativamente bueno, digamos, que no hace necesario su migración, entonces no se pone en cuestión su hombría, porque es alguien que no necesita arriesgarse. Y por otro lado tenemos exactamente el ejemplo contrario, quienes no tienen dinero para pagar el cruce del desierto. Bueno, a esos varones tampoco se le cuestiona su hombría porque no tienen dinero, entonces ahí el estatus socioeconómico es un elemento que está muy pegado a la forma en la que se cuestiona o a la que se califica la valentía de quienes necesitan arriesgarse y quienes no necesitan arriesgarse. Por otro lado, la propia juventud de la migración, ¿sí? Es otro factor importante. Si se dijera que los que no migran son cobardes, digamos, bueno, pues la mayoría de los cardaleños serían cobardes porque la mayoría de los cardaleños no han migrado, ¿sí? Entonces, ese es otro aspecto que nos dice, bueno, ¿por qué los que no han migrado aparentemente nos ven afectada su valentía a partir de la migración? Bueno, voy a ir muy rápido y yo les comentaba hoy sobre el accidente. Bueno, el accidente en el que murieron los 4 cardaleños fue analizado precisamente desde la perspectiva de los arrepentidos, es decir, desde quienes tenían planeada la migración y una vez que ocurrió el accidente se retractaron porque sintieron temor. Para mí era otra forma de acercarme al mandato de la valentía desde la perspectiva de los perdedores, digamos, entre comillas, desde quienes no se animaron a migrar, que yo llamo los arrepentidos. Los argumentos, muy rápidamente, los argumentos que estos hombres dieron para quedarse, es decir, para anular su migración, aun cuando ellos ya habían pagado los costos al coyote y todo, fueron básicamente 2. En primer lugar, preservarse como proveedores, es decir, un varón muerto es un mal proveedor, ¿sí? Entonces, nuestras familias, no nos queremos arriesgar a dejar a nuestras familias en nuestro sustento. Como dice Manolo, estas personas que se fueron con el fin de hacer algo y resulta que los trajeron en su ataúd, ¿qué hicieron? Dejar a la familia más fregada. El segundo argumento importante es que ellos mismos hacen una crítica a quienes se exponen a riesgos,
¿no? Dice Norberto, yo creo que me rajé a tiempo, pero eso no me resta posibilidades de hombre, o sea, de hombría, sino que simplemente tuve un poquito de más conciencia, de pensar las cosas de otra manera. Uno debe de salir y tratar siempre de cuidarse y tener miedo. Bueno, yo hago un análisis más profundo sobre las diferencias que hay entre los argumentos de estos varones y las del resto, ¿no? La de los valientes. Los valientes que sí se exponen, digamos. Bueno, hay una serie de razones que podrían explicar por qué estos varones tienen un discurso tan diferente, entre las que se debe contar, bueno, la necesidad de argumentar porque se saben cuestionados en su hombría. Ya para ir terminando, ¿sí? Yo analizo la forma en que otros miembros de la comunidad califican la decisión de los arrepentidos, ¿sí? Cómo se posicionan otros miembros de la comunidad frente a estos hombres que abortaron sus planes migratorios. En términos muy generales, les comento, los varones criticaron duramente, muy duramente a estos varones. Como dice Lucas, mejor me regreso de Tijuana. Me estoy unos días y digo que caminé 10 horas y que no pude pasar, pero no me regreso de aquí, no me quedo ni a madres, ¿no? Entonces, estos hombres que aparentemente ni siquiera actuaron, digamos, como el libreto del género que les estaba demandando la masculinidad. Ahora bien, así como la mayoría o la gran mayoría de los varones criticaron a estos varones por haberse retractado, la mayoría de las mujeres los apoyaron, precisamente porque para las mujeres el mandato de proveedor y el lugar del varón junto a la familia parece ser mucho más importante que la demostración de su valentía. Dice Delia, esos que se van así viendo el peligro, yo digo que son cobardes, porque no se resignan a luchar bonito aquí. No nada más es trabajar, es afrentarnos a la situación. Entonces, bueno, a mí lo que me parece más importante de esta última parte es la comparación, ¿no? Entre cómo varones y mujeres se enfrentan y evalúan el mandato de la valentía de una manera tan diferente. Bueno, ha sido muy rápido, yo he puesto mucha atención en las regularidades más que en los matices, pido disculpas por ello. Ahora sí, para terminar, algo que quizás esté sobreentendido y es algo que analicé un poco menos en mi investigación, pero es la forma en que ahora sí, no la migración afecta a la valentía, sino al revés, cómo la valentía puede condicionar la migración. Y yo digo que la valentía en la migración juega un papel bien diferente en las masculinidades de jóvenes solteros y de unidos con responsabilidades familiares. Para los varones con responsabilidades familiares, la valentía aparentemente no es un condicionante de la migración. Lo que condiciona su migración son las necesidades de proveer a su familia, ¿sí? De proveerla económicamente. Pero sí la valentía puede ser un elemento que condicione su no retroceso una vez que ya se inició el trance migratorio. En cambio, entre los jóvenes la valentía sí parece ser un condicionante tanto de sus motivaciones migratorias, ¿sí? Migrar para demostrar mi valentía, como un elemento que también condiciona su no retroceso. Y aquí hay que, bueno, hacer una salvedad, es que la exposición a riesgos no es algo inaugurado por la migración, sino que varios jóvenes han relatado que, bueno, esto de las carreras automovilísticas o exponernos en otros aspectos también forma parte de la forma en que ellos muestran su hombría como jóvenes. Bueno. Nada, muchas gracias. Gracias, Carolina. Vamos a pasar rápidamente a la parte de preguntas, respuestas y comentarios. Empezaremos por las salas remotas. En primer lugar, preguntaría si en el Colegio de México, no sé si hay asistencia y si tienen ahí alguna pregunta o comentarios. Pues nos pusieron la Casa Colef. Bueno, en Casa Colef. En México no hay preguntas. Sí, Héctor, ¿no? No hay preguntas aquí en el Colegio de México. Bueno, en Casa Colef
Pedro. Sí, cómo no, Manuel Ángel. A mí me llama la atención un poco la forma en que se ha definido esta variable de la valentía. Y un poco mi pregunta es, en términos de género, me quedaría la duda de pensar que existe, cruzando el concepto, una valentía femenina, por el hecho de este otro porcentaje de mujeres que está incluido en el alto porcentaje, 87%, o el 74 punto y fracción de los hombres, y los otros serán mujeres y niños, pero me parece que no sabría determinar en dónde la valentía cambia, y no es una variable que tenga un continuo hacia la migración, sino a veces se vuelve una variable determinante en la hombría, en el sexo masculino, pero también cruza con la parte femenina. Entonces, por ahí un poco dónde estaría la frontera de la variable de la valentía. Y la segunda pregunta o comentario sería si existe una relación entre la valentía y esta gráfica que tienes de muertes, detención, muertes y la disminución en las detenciones. Me parecería que frente a la expectativa de vida, esta gráfica podría jugar una interacción importante respecto a la valentía, y otra vez volvería a impactar la parte de ambos sexos. Entonces, no sé qué podrías decir al respecto. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué puedo decir al respecto? Entiendo que la primera pregunta está más relacionada a, bueno, ¿qué sucede con la valentía entre las mujeres, no? Sí. Bueno, ahí decirte, en primer lugar, aclarar que nada, como toda investigación, es una investigación parcial, y aquí el foco ha sido puesto en los varones, y quizás haga mal en extenderme hacia las mujeres, ¿no? Porque los elementos realmente que recogí son menores. En los discursos aparece una relación bastante clara entre lo femenino y la cobardía, ¿sí? Cómo está relacionada la idea de cobardía. Yo recuerdo en alguna de las entrevistas hablando de Landero y Cos, que es un municipio veracruzano, creo que uno de los primeros que se insertó a la migración hacia Estados Unidos, y que tiene, bueno, una muy alta proporción de migrantes. Un par de entrevistados dijeron, bueno, en Landero y Cos se quedó la pura cobardía. Yo dije, ¿qué es eso? No, pues es que ya no hay varones, no hay hombres ahí, solo quedan mujeres, ¿no? Hay una asociación entre la cobardía y lo femenino, entre la valentía y lo masculino, en los discursos. Por otro lado, aparecen alusiones cuando los migrantes cuentan o narran sus experiencias de cruce. Bueno, en los grupos también hay mujeres, ¿sí? En los grupos que ellos conforman en el cruce hay mujeres, y sí hay algunas alusiones a esas chavas demostraban ser bien valientes, esas chavas iban adelante, esas chavas nunca se rajaron, digamos. A mí me quedan muchas preguntas acerca de la valentía y lo femenino. Yo por un lado podría, en el contexto en el que trabajé, afirmar que hay una gran relación, una alta asociación entre la valentía y lo masculino, pero no arriesgaría demasiado acerca de la valentía y lo femenino, ¿sí? Porque yo encuentro elementos contradictorios, ¿sí? Por un lado hay una asociación con cobardía, y por otro lado también se reconoce que las mujeres pueden ser valientes. Así que ahí, bueno, mis disculpas, pero sí quiero ser cautelosa y no afirmar demasiado, porque no tengo más elementos, ¿no? Es una de las preguntas que quedan para contestar, para seguir trabajando. Paradójicamente, en la gran cantidad de estudios que hay sobre migración y mujeres, el tema de la valentía no ha sido demasiado analizado, entonces yo tampoco encuentro, a lo mejor
en la revisión bibliográfica que yo he hecho, analizado este punto en relación a las mujeres. Y finalmente preguntabas, bueno, ¿de qué manera se puede asociar la valentía con las gráficas que yo mostraba, en donde hay un aumento de la relación muertes, detenciones? Bueno, en primer lugar decir que más independientemente de la valentía, ese aumento de esa relación tiene que ver con las políticas de llevar a los migrantes hacia los lugares, exponerlos hacia cruces más peligrosos y precisamente lo que hace, creo que es la gran explicación del aumento de las muertes, ¿no? Esa política de no solo disuadir, sino de limitar y llevarlos hacia cruces más peligrosos. Ahora, sí hay varios estudios que no sobre el fenómeno migratorio, pero sí muchos estudios que relacionan la valentía con precisamente el aumento de la mortalidad masculina, ¿sí? Con la sobremortalidad masculina. Principalmente en los jóvenes, digamos, en las edades adolescentes, en los jóvenes hay una sobremortalidad importantísima que tiene que ver con muertes evitables, básicamente accidentes o muertes en riña. Ahora, hacer alguna relación entre esta quizás necesaria o necesaria entre comillas demostración de valentía en la exposición a la muerte y el aumento de las muertes en la frontera me parece arriesgado, ¿sí? Sí, los más allá de estas pequeñas ¿cómo llamarlo? Momentos, ocasiones en las que los jóvenes principalmente se dan permiso para arriesgarse, para desafiar las órdenes del coyote, sí en los discursos al menos que yo recogí, los migrantes se cuidan y se cuidan mucho, ¿no? Y son muy obedientes a las órdenes del coyote, son muy obedientes, entonces yo tendría cuidado en asociar el aumento de las muertes con una exposición al riesgo, porque me parece que no hay los elementos, al menos yo no los tengo. ¿Alguna otra pregunta, Pedro? Sí, tenemos otra pregunta. Sí, olvidé recordarles que cuando pregunten se presenten, por favor. Sí, buenas tardes. Soy Gonzalo Carrillo, Carolina, y antes que nada quiero felicitarte por ese enfoque tan humano que le das a tu exposición. Muy interesante. Yo tengo una pregunta y un comentario. Sobre el comentario te pediría tu opinión si eres tan amable. La pregunta se relaciona precisamente con esta gráfica que comentaba también hace un momento Pedro, en el sentido de, la titulas las restricciones a la migración y presentas aquí una gráfica en la que relacionas muertes y detenciones. Aquí la duda que tengo, la pregunta que te hago concreta es, ¿cómo estás relacionando muertes y detenciones? No sé si se refiere, por ejemplo, a que cuando hay más detenciones se incrementan también las muertes porque los migrantes toman más riesgos. Te pediría que me explicaras un poquito eso. El comentario al que quiero referirme se relaciona con la última diapositiva, en la que señalas que para los jóvenes solteros la valentía en la migración se da desde sus expectativas premigratorias. Es decir, el joven soltero toma más riesgos y se siente, creo yo, o interpreto así tu comentario, tu exposición, se siente más obligado a demostrar su valentía mediante la migración. Me da la impresión de que esta última afirmación que nos haces en tu exposición tiene un poquito una reminiscencia tribal, una reminiscencia de nuestra cultura más antigua, cuando, llegada a cierta edad, la adolescencia, los jóvenes tenían que demostrar su valor en la tribu saliendo a cazar o saliendo, no sé, a realizar algunas actividades peligrosas. Me da la impresión de que puede relacionarse con esto, y al mismo tiempo que se puede relacionar también con una etapa de reafirmación de la identidad
El adolescente, creo yo, se siente más obligado a demostrar su propia identidad, su propia individualidad, mientras que el hombre maduro, el hombre casado, el hombre con responsabilidades, ya pasó un poquito esa etapa en la que sentía la necesidad de demostrar valentía. Sobre este comentario te pediría tu opinión, Carolina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar escuchando allá, tan lejos. Nada, sobre la gráfica, solamente comentar que, bueno, el número de muertes entre las detenciones, ¿sí?, está expresado en muertes cada 100.000 detenciones. Lo que hace que el número aumente es sencillamente que las muertes aumentan más que las detenciones. Entonces, la relación va aumentando. En la gráfica de la derecha, la relación muertes-detenciones está en la línea más clara, yo no sé si la tengan en colores, es en la línea amarilla. Y es precisamente, ¿no? O sea, cuando vemos cómo se relacionan las otras dos líneas, la amarilla se dispara entre el 96 y el 2000, siempre y cuando teniendo como base el 96, ¿no? Porque el número de muertes ha aumentado y el de las detenciones, en cambio, ha tendido a disminuir, particularmente a partir del 2001, aunque se mantiene relativamente estable, pero ha tendido a la disminución. Entonces, bueno, esa es la forma, digo, bastante sencilla en la que se construyeron los gráficos. Ahora, pasando a la última parte. No, perdón, no es esta. Es esta. Acerca de la pregunta sobre los jóvenes y la valentía. Bueno, lo que yo encuentro, ¿sí me están escuchando ya? Sí. Lo que yo encuentro en los discursos es que la migración no inaugura ni el mandato de la valentía, digamos, obviamente es preexistente en la migración, y no inaugura la competencia entre varones respecto de su hombría, principalmente entre los jóvenes, ¿no? Hay muchos relatos de jóvenes, como decía hoy, jóvenes que compiten en carreras automovilísticas, muchas veces en la noche, a veces alcoholizados, y hay relatos de jóvenes en donde dicen, bueno, pues es que anoche salí y casi tuvimos un accidente y eso fue terrible porque nos estamos exponiendo, digamos, ellos mismos muchas veces hacen una crítica a su propia exposición, pero lo narran como algo que no pueden dejar de hacer cuando están con sus pares. La migración aparece en los discursos de los jóvenes como un evento que les va a permitir salir del aburrimiento del pueblo, que les va a permitir conocer una vida nueva. Hay algunos que dicen, bueno, es que hay jóvenes del grupo de pares más escolarizados que siempre se quieren poner por encima de nosotros, y la migración les permite, es una forma también de superar a esos más escolarizados. Algunos que dicen, no, bueno, pues si mi amigo se fue a Arizona, yo me quiero ir a Chicago, que está más lejos, porque estar más lejos es mejor. Respecto a la pregunta sobre si esto tiene alguna relación con los ritos de pasaje, bueno, yo creería que la migración sí les da a los jóvenes, no sé si yo la propondría como rito de pasaje a la adultez, me cuesta pensarlo de esa manera, principalmente porque digamos, llegando a Estados Unidos uno no sabe muy bien cómo delimitar esas etapas. Pero sí me atrevería a decir que cumple un papel fundamental en la validación de la hombría de estos jóvenes frente a los jóvenes que se quedaron en el Cardal, frente a los jóvenes que no se expusieron a esos riesgos, ¿no? Bueno, no sé si con esto he respondido un poco a la pregunta, ahí me quedo con esto anotado para seguir trabajándolo.
Bueno, entonces pasamos al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Hay alguna pregunta ya? Permítame, tenemos 2 preguntas. De la UAM. Bien, Sí. No tenemos sonido. ¿Y en la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala, hay alguna pregunta o comentario? Sí, tenemos alguna pregunta o comentario. Estuvimos analizando los parecidos y diferencias con los casos que hemos estado haciendo en entrevista a migrantes y sobre todo a familias de migrantes, y lo que piensa la familia sobre la valentía o más bien el arriesgo. Y la variable que nosotros usamos no era valentía o cobardía, sino aventura, apertura a la aventura o miedo a la aventura. Ser arriesgado, ser ambicioso o ser conservador, timorato, en ese sentido. Pero en ese sentido no había mucho ligazón con el género. Tenemos muchas mujeres aventureras y tenemos muchas mujeres valientes que se quedan precisamente con 6 hijos, con un camión, una tienda, un teléfono público que tienen ahí en la comunidad. O sea, están al frente de una empresa familiar grandísima para su experiencia. Entonces, tienen unos rasgos de valentía grandísimos las mujeres al quedarse. Entonces, la variable que nosotros veíamos era aventura, apertura, aventura, más migración. Cerrazón hacia la aventura, menos migración. Teníamos dificultad en encontrar familias que no tenían migrante, que es una mayoría en estas poblaciones expulsoras que son. Pero donde encontramos no migrantes, familias sin migrantes, era por ser conservador o por ser tan pobre que no podían pagar un coyote o arriesgarse para eso, ¿no? Entonces, la variable más adelante que nos definía la aventura o no la aventura era lo de los riesgos calculados. Una cosa es la aventura del que no tiene ningún conocimiento del proceso de migración y se lanza como el Borras, y otro es el que lanza a la migración y tiene una serie de contactos en México, en Veracruz, en Zacatecas, en la frontera y hasta en el otro lado. Algunas familias le preguntábamos cuánto pagas por el coyote, por ir allá. Dice, no pago nada. ¿Cómo no pagas nada? No, tenemos todo en redes. Entonces, al no pagar nada no había tampoco riesgos porque se conocen entre familias. Son 14 familiares que están entre polleros y coyotes así al mismo tiempo que son migrantes y se ayudan a sí mismos. Entonces, había mucha aventura, pues era un riesgo demasiado fácil, sin dinero y sin nada. Entonces, la variable es qué tan calculados están los riesgos y qué tanto hay un desconocimiento para irse. Nuestro interés último en entrar en este análisis era el costo-beneficio. O sea, cuántas veces son deportados, cuánto pagan, cuánto sufren, cuánto es el sufrimiento de separación, cuánto es el abandono porque la mujer está muy joven y todavía no puede ser. O sea, el riesgo de dejar en peligro a la familia contra el beneficio de obtener unas remesas, obtener un conocimiento, eso, ¿no?
Por ahí entrábamos, Perdón, entonces Miguel. usábamos la variable aventura, Perdón, Miguel. para ver si podíamos ver... Perdón, Miguel, ¿hay alguna pregunta o porque están esperando en las otras salas también para participar? Solamente ese comentario que es paralelo a la valentía o cobardía, aventura o no aventura. Terminado. Miguel Ugalde, del I10. Bueno, Miguel, quiero saludarte y decirte que quiero leer pronto la investigación de ustedes, porque creo que, bueno, agrega y quizás contradice, ¿no?, algún hallazgo de estos, y ahí vamos a poder comparar. Bueno, no sé, sí, varios de los elementos que tú nombras me hacen mucho sentido, ¿no? Principalmente esto, bueno, yo no lo analicé desde los riesgos calculados, pero sí es bien interesante en los discursos de los primeros que se fueron, que precisamente no tenían contactos allá, y de los que se van yendo luego, cómo se va armando esa red, y eso de alguna manera, bueno, sí, disminuye ciertos riesgos, al menos tienen más seguridad, tienen un poco más de información y tienen un lugar a donde llegar, tienen un teléfono al cual llamar, y me parece interesante. Ahora, respecto de nuevamente, no, lo que decía hoy sobre la valentía femenina y estas mujeres que se quedan con sus hijos y con tanta responsabilidad, sí, eso es algo que yo no analicé en mi investigación y sobre lo que no podría explayarme demasiado, ¿no? Así que ahí, de nuevo, seré cautelosa y espero poder leer cuanto antes lo que están trabajando. Gracias. Me dicen que en el Instituto de Investigaciones de la UNAM sí tenían preguntas, lo que pasa es que no llegó el sonido. Por favor. Y tenemos un par de preguntas. ¿Sí nos escuchan? Sí, sí. Adelante. Francis Mestri, de la UAM. En tu opinión, ¿qué elemento es más importante para explicar la salida? ¿La necesidad económica, la presión social o las redes migratorias? Presión social, y yo creo que tiene que ver mucho con rito de paso, ¿no? ¿Pueden hacer la otra pregunta de una vez? ¿Sí? Bueno, soy Beatriz Gómez, voy en la Facultad de Contaduría y Administración, y creo que un factor que influye, apoyando aquí a otra persona que hizo el comentario, la pregunta, creo que básicamente la economía es un factor muy importante aquí en México para que la gente se vaya, ya que, como mencionó en su exposición, está a 90 centavos el kilo de café, bueno, para venderlo, o si no es que menos. El caso es de que el cultivar café y hacerlo es a veces muy costoso, cuesta mucho trabajo cosecharlo, cultivarlo, y creo que básicamente la economía es a lo que lleva a los mexicanos, veracruzanos en este caso, a que se vayan como inmigrantes, y creo que la valentía es lo que surge después de la necesidad, porque no digo que no es necesidad, sino más que nada, bueno, perdón, es necesidad y no valentía, porque creo que la necesidad lleva a la valentía, o igual y no tienen valentía y pues por necesidad se tienen que ir para ayudar a sus familias, a sus hijos, y tener una mejor vida aquí, o una estabilidad económica. Bueno, es todo, muchas gracias. ¿Había otra pregunta? ¿Había alguna persona con el micrófono? ¿O es todo? Y sí tenemos otra pregunta, gracias. Adelante, por favor. No sé qué bueno, contestar. Nada, voy a responder o tratar de responder las dos preguntas juntas.
Bueno, a lo mejor no quedó demasiado claro en mi exposición, me disculpo por eso. Sí, yo en ningún momento digo que los veracruzanos migran para demostrar su valentía, excepto en algunos casos de algunos jóvenes. La crisis agraria creo que es el principal elemento explicativo de la migración, ¿no? No me atrevería a decir otra cosa. En todo caso, la valentía, digamos, es como un factor agregado, ¿sí? Que surge, digo, tengo necesidad de proveer, migro porque necesito proveer, y bueno, digamos, eso redunda en una mayor validación de la hombría, pero eso no significa que los varones con responsabilidades familiares migren para demostrar su valentía. O sea, yo no me atrevería a decir que es un condicionante de sus motivaciones. En todo caso, como decía hoy, es un elemento más que los ayuda a seguir adelante y a no retroceder, ¿no? Precisamente por el miedo a volver y a ser catalogados como cobardes, pero sí estoy de acuerdo con lo que decía, no recuerdo el nombre de Beatriz, perdón, sí, en que por supuesto la economía es el principal factor que explica. De hecho, cuando ocurrió el accidente, muy rápidamente lo menciono, había como 20 o más de 20 varones que estaban listos para irse. Cuando ocurrió el accidente, más de la mitad decidieron quedarse. Sin embargo, yo seguí un año en campo y hacia el fin de ese año de mi investigación se notaba claramente que los efectos del accidente, en términos de las relaciones que las personas hacían entre la migración y la posibilidad de muerte, había mermado, y mucha gente decía, bueno, es que ya no nos podemos dar el lujo de sentir miedo, porque la situación económica está tan mala, ¿sí?, que necesitamos irnos. Entonces ahí me parece que estaba bastante claro que la crisis económica se ponía por encima del mandato de la valentía. Bueno, y esto se relaciona con la primera pregunta. Creo que de alguna manera ahí ha quedado un poco respondida. Yo creo que sí es lo que mayormente explica la migración es la crisis agraria, la crisis de los precios del café y de los ingenios azucareros. Las redes cumplen una importancia fundamental, pero hay que tener en cuenta que son muy inmaduras, ¿sí? El primero que se fue llegó de casualidad a Chicago porque pretendía irse a Miami, pero fue engañado por el pollero, y a partir de él se fueron algunos parientes o amigos, pero sí cumple un papel importante las redes, aunque con una inmadurez importante, ¿no? Bueno, yo creo que ahí he tratado de responder las dos juntas. Bien, pasamos entonces a las intervenciones aquí en la sala, por favor. Sí. Mi nombre es Alma Trejo, soy alumna de la maestría en demografía en el COLEF y tengo una duda acerca de una relación que mencionas. ¿A qué te refieres cuando mencionas que hay una relación entre el índice de masculinidad y la migración? En una gráfica que presentaste, quizá me lo perdí o no me quedó claro. Bueno, si no, perdón. La relación es muy sencilla, o sea, tú calculas el índice de masculinidad, la cantidad de varones cada 100 mujeres, en una población en la que los varones están saliendo, digamos, es una población en donde el índice de masculinidad disminuye, es decir, tengo menos varones cada 100 mujeres. En esos grupos de edad, que es entre los 20 y los 30 años, cuando mayormente se está produciendo la migración, tengo menos varones, por eso tengo alrededor de 85 varones cada 100 mujeres, ¿no? Es una relación sencilla, nada más. Sí. Una pregunta y comentario, que es según digo, no sé si no lo capté o no estaba en la exposición, seguramente se me fue mi
el asunto del porcentaje de la población que migra de la comunidad, creo que sí lo dijiste, o en un momento lo mencionaste, sí, ¿no? 7, que era pequeño, o sea, la 7.5% no ha migrado. Sí. Entonces pensaba yo en la importancia de la historicidad del fenómeno para poder ubicar cómo se incorpora a la normatividad de las comunidades, porque si no estamos, me parece que eso es fundamental para poder seguir la evolución, ¿no?, de la normatividad en relación al fenómeno, porque si son tan pocos los que migran, pienso que se vuelve precisamente por eso tan valorado, ¿no? Es decir, en la medida que un fenómeno se hace más expansivo, o sea, más amplio, menos selectivo, ¿no? Entonces se vuelve una posibilidad más fácil para cualquiera, ¿no? Para mujeres, para jóvenes, para viejos. Entonces podría ser un factor importante en términos de la valoración de la experiencia, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante que tú lo consideres para el caso de estudio que estás estudiando y que ubiques, ¿no?, la evolución del fenómeno que estás estudiando. Sobre todo porque casi siempre uno piensa que estos casos de estudio, aunque son, claro está, nos dan una riqueza particular tremenda, pues estamos también buscando la generalidad, ¿no? O sea, ¿qué nos están diciendo sobre el fenómeno más ampliamente? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esa especificidad histórica, ¿no?, del fenómeno de la migración. Ese es un punto. El otro punto que a mí me parece importante es esta distinción que haces entre lo intrínseco y lo extrínseco del riesgo, de la experiencia, ¿no?, del riesgo, la experiencia del riesgo. Me parece que me deja dudas acerca de la pertinencia desde la perspectiva del hábitus, porque precisamente el concepto de hábitus lo que te permite es romper un poco, ¿no?, con esa dicotomización acerca de lo externo, lo interno, ¿no? Es decir, es precisamente la normatividad, en este caso de género, es una construcción subjetiva que resume, ¿no?, sintetiza el sentido de las prácticas sociales. Y en ese sentido no hay intrínseco, extrínseco, ¿no? Entonces ahí me queda un poco de duda, ¿no?, cómo lo estás manejando, porque creo que es importante en términos de la conceptualización que tú estás planteando. A ver, sí. Sí, quizás nuevamente, sí, yo precisamente una de las discusiones que se planteó en mi tesis fue acerca de la posibilidad de generalización de los estudios cualitativos y de la importancia de tener muy en cuenta cuál era el contexto en el que se estaba trabajando, porque el contexto explica en gran medida bueno, que hayan aparecido ciertos hallazgos y no otros. Es muy posible, casi seguro, que en un contexto de migración más antigua, ¿sí?, la valentía de los migrantes se ha percibido de otra manera. Aquí es relativamente excepcional. Son muy pocos los que se han ido. La comunidad está mirándolos porque están viendo qué hacen, qué construyen, qué compran, si son exitosos, no son exitosos, están viendo cómo se comportan las mujeres, si son fieles, si no son fieles, ¿no? Se han convertido en actores relevantes de la comunidad, ¿sí? Por eso sí, sí, perfectamente de acuerdo, importante contextualizar e historizar precisamente el fenómeno en la localidad. Bueno, igual después, si no, discutimos y seguramente tienes mucho para hablar sobre la generalización, sobre las posibilidades de generalización, porque sí, yo creo que más allá de que no se pueda generalizar la particularidad que uno encuentra, hay algunos procesos y construcciones que se abstraen de un estudio cualitativo que nos pueden ayudar para el análisis de otros, ¿sí? Respecto de lo intrínseco y de lo extrínseco y de la pertinencia de trabajarlo desde el concepto de hábitus, sí, aquí dos cuestiones. En el marco teórico yo planteo, ¿no?, la vieja discusión entre estructura y acción, ¿sí? Y lo que estoy diciendo es, bueno, esta estructura no es algo independiente de los actores ni de los grupos, sino que somos nosotros mismos los que la producimos, la reproducimos, la cuestionamos, aun cuando
en algún momento a mí me cuesta dejar cierto tratamiento dicotómico, ¿no? Porque cuesta mucho en el análisis dejar el tratamiento dicotómico entre estructura y acción, y muchas veces aún como recurso analítico uno termina desvinculándolo. Ahora, lo intrínseco y lo extrínseco yo no lo planteo relacionado al género. Y bueno, fue en realidad una forma de diferenciar aquellos obstáculos que se le presentan a la persona, o sea, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Aquellos obstáculos que derivan del migrante, como son sus propios sentimientos. Yo tengo que controlar mis sentimientos porque es uno de las condiciones de la valentía, a lo cual yo llamo obstáculos intrínsecos. Y extrínsecos, aquellas situaciones sobre las que yo no tengo control. Los rancheros, los cholos, los factores climáticos, las características del terreno, la acción del coyote. O sea, yo lo extrínseco y lo intrínseco no lo relaciono con el hábitus, digamos, ni con el género, sino es algo más sencillo. Lo que quiero denominar es, bueno, aquello que depende, que surge del propio migrante, y aquello que está afuera, ¿no? Que le viene desde fuera y que puede afectar su movimiento migratorio, su éxito. Bueno, nada más. Sí, una pregunta sobre un tema que se ha hablado mucho, lo de la valentía o cobardía. Me llamó la atención que solo hay un discurso de una mujer y que ella habla con esos mismos términos, habla de cobardía. Entonces pensé, no sé si los dos, hombres y mujeres, hablan de esto, quizás, pero tú no cuestionas la definición de valentía. Pero lo que aparecía ahí, lo que podía ver, sería que hay la valentía como exposición al riesgo, y la valentía como exposición a situación difícil, y la cobardía sería entonces no enfrentarse a un riesgo o no enfrentarse a una situación difícil. Entonces no sé si cuestionando justamente esa diferencia en las definiciones, puedes justamente ahí encontrar esas diferencias de género que tú estabas mencionando. Sí, eso es. Bueno, yo utilicé solo algunos fragmentos a título ilustrativo, ¿no? O sea, la investigación tiene muchísimos más. Es bien interesante eso, sí. Hay algunas mujeres que dicen cobardes son los que se arriesgan. Sí, cobardes son los que se arriesgan, ¿sí? O sea, cambian el sentido de la valentía, ¿sí? Valientes son los que se quedan a luchar aquí junto a nosotras. Ese creo que es el principal aporte de esa comparación de discursos, ¿no? Como cada sexo no solo prioriza aspectos diferentes de la masculinidad, ¿sí? Sino que le puede cambiar la interpretación a la hombría, ¿sí? En función de un evento concreto. O sea, para las mujeres, ante la posibilidad de muerte y de exponerse al riesgo de muerte, es más importante que se queden al lado de la familia. Entonces ahí sí hacen un cambio que sí analizo, por ahí no quedó claro ahora, pero sí lo analizo, ¿no? En esa comparación de discursos. Bien interesante. Guillermo. Sí, a mí me gustó el planteamiento, entre otras cosas porque creo que hay que arriesgar, ¿no? Y utilizar nuevas categorías para pensar la migración. Y a mí el de la valentía nunca se me había pasado por la cabeza, había manejado temeridad o negligencia o inconsciencia, ¿no? Pero nunca los había visto como valientes, ¿no? Y no porque no sean valientes, ojo, no, sino porque no se me ocurrió utilizar la categoría valentía. Un comentario rápido, y yo tengo un concepto de la valentía muy borgiano, hombre de la esquina rosada, donde precisamente son testimonios, es el recuerdo el cuento es muy paradójico, muy borgiano, en el sentido de que los valientes acaban muriendo, y el que queda como el valiente y cuenta la historia es alguien que a priori no era el valiente, ¿no? Entonces cuando hay estos testimonios de los migrantes, a veces puede ocurrir lo mismo, ¿no? Que te cuentan, te dan su versión, o sea, el concepto de valentía es un atributo, y ahí yo creo que tienes donde trabajarlo, ¿no? De cómo repensar este tipo de narrativas, de discursos desde estas paradojas, ¿no? Entre otras cosas porque en mi familia, los que se quedaron en Canarias y no se fueron a Venezuela, a Cuba, no quedaron como valientes ni como cobardes, ¿no? Sino que
quedaron como gente que efectivamente, como decía esa mujer, se quedaron aquí y no tuvieron que demostrar su valentía de esa manera, sino trabajando. Igual es por eso, por lo que yo inconscientemente estoy de acuerdo con estas categorías de valentía y de cobardía. Yo lo que te plantearía, yo estoy de acuerdo en hacer esos juegos con las gráficas, y esto es otro comentario, ¿no?, que ha salido. El calcular las aprehensiones, muertes, igual todavía no somos capaces de leer la relación, pero sí hay que intentarlo, ¿no? Y sobre todo desde los estudios de caso, etcétera, etcétera, intentar ver qué cuestión. El asunto de esta es que yo creo que tú debiste, no voy a decir como otros colegas, a mí me hubiera gustado que en tu trabajo hubieras hecho, sí, no, yo creo que tendrías que realmente haber profundizado sobre la percepción de los peligros, ¿no? Porque si uno es inconsciente del peligro que está corriendo, o del riesgo que está corriendo, son dos caras, ¿no?, a lo mejor de una misma actividad. El peligro, el riesgo, la conciencia del peligro es la conciencia del riesgo. Ahí es donde tú podrías a lo mejor hablar de que hubo valentía. Si yo soy inconsciente del riesgo que estoy tomando, o sea, como que no soy muy valiente, ¿no? Y entonces haber comparado o haber utilizado un tipo de relación dialéctica en los análisis, no solo de valentía, sino lo que yo te hablaba antes, ¿no?, de temeridad, de inconsciencia, de negligencia, de todos. Y entonces ahí sí, a lo mejor se te perfilaba mejor el concepto de valentía, ¿no? Que por otro lado habría que ver lo que es la valentía aquí en Naolinco. Ya no quedan totonacas, ¿no? O sea que me imagino que era una... No es una población... indígena, Ajá. No, si los últimos totonacas creo que todavía ya son viejitos. Sí. Se te escapó Espinal, ¿eh? O sea que... Se escapó, pero bueno, no importa. Entonces el concepto en la ranchería sería interesante, ¿no?, que también se perfilara mejor. ¿Okay? Porque luego cuando ellos corren más riesgo, que es en el desierto, y eso tiene que ver con los 14 veracruzanos que murieron en el 2001 aquí en las dunas, sí. O sea, era otro paisaje, era otro territorio, y los pocos que sobrevivieron dijeron, no sabíamos que nos iba a caer esta, ¿no? O sea que, entonces, vincularlo también, ¿no?, a la experiencia del desierto, ¿no?, lo de valentía, lo de negligencia, para redondear mejor, ¿okay?, el concepto. Era un comentario así, no sé qué es lo que piense. Muchas gracias. Yo lo dejaría aquí. No, bueno, rapidito, ¿no?, porque ya estamos súper extendidos. Bueno, el epígrafe de este capítulo es un epígrafe del Jardín de los Senderos que se bifurcan de Borges. Es un epígrafe pequeñito que dice algo así como que quien emprende una acción temerosa tiene que pensar que ha ocurrido, que ya ha ocurrido, ¿no? O sea, tiene que actuar como si ya hubiera ocurrido para no volver atrás. Bueno, sí, gracias por los comentarios todos, ¿no? Ahí sí se van a tener en cuenta para la publicación, para mejorarla. Sí se tuvo en cuenta y sí analizo el tema de la romantización y la exaltación de la hombría en los discursos, ¿no? O sea, cómo eso... cómo los varones romantizan ciertas acciones, las mejoran, a otras las minimizan precisamente para resaltar lo que es significativo para ellos. Eso sí se analiza. Sobre el intento de la relación entre lo quali y lo quanti, o entre esta relación entre la valentía y el aumento de las muertes, sí, importante, hay que hacerla, coincido, y hay que trabajar más en ello. Acerca de la conciencia del riesgo. Bueno, por un lado, en un principio ellos dicen, bueno, nosotros creíamos que eso le sucedía a otros, ¿sí?, que no nos iba a pasar. Entonces da la sensación de que hubiera como poca conciencia de riesgo, poca idea de riesgo. Y por otro lado, hay discursos que aparecen diciendo, bueno, es que nosotros somos aventados, es que no cualquiera hace esto. Además muchos de estos ejemplos que yo estoy mostrando de varones tiroteados y perseguidos eran conocidos en el Cardal. Entonces es como si uno no cree que le va a pasar, pero sí conoce lo que le pasa a los vecinos, ¿no? Entonces sí sabe a lo que le puede esperar en el desierto.
cómo definir en términos de si eso es consciente o no es consciente. Si me puede ocurrir, digo, yo puedo saber que eso les ocurre a otros, pero no necesariamente eso significa que yo me internalicé eso y me lo hice consciente como posibilidad de ocurrencia a mí mismo. Creo que esa parte está un poco menos lograda en mi investigación. No me metí tanto a eso, ¿no? A cuestiones de conciencia. Nada más. Yo muy brevemente tengo esta preocupación semejante en el sentido de que está muy orientada y quisiera saber un poco qué tanto fuiste más allá nada más de los que están en la migración. Mi impresión es que el café y la caña son actividades que involucran una movilidad muy importante. Entonces sí es cierto que los veracruzanos son recién llegados a la migración internacional, pero no son recién llegados a la movilidad de muy largas distancias. Entonces, cuando empezamos a hablar ya de conceptos de valentía y de riesgo y de qué tanto arriesgamos y hacia dónde vamos y qué tanto la movilidad involucra esto, yo me pregunto si no estos discursos existen en relación con la movilidad local o regional muy amplia, ¿no? Y que entonces la migración internacional agrega un plus a esta movilidad, pero no es el único. Me pregunto si tienes algo más. Sí, mira, hay en algunos trabajos que hemos hecho precisamente con Patricia Zamudio, lo que resaltamos es la heterogeneidad de la migración veracruzana. O sea, muchas veces localidades que están muy cerca tienen características migratorias diferentes, ¿no? Muchas veces Patricia me decía, oye, pero ¿por qué eso sucede en el Cardal si yo al lado encuentro otra cosa? Y nos poníamos a leer y analizar, y efectivamente había cuestiones que las diferenciaban mucho. Una de las preguntas de Patricia era esta. Me decía, bueno, pero ¿qué pasa con los cardaleños? No están inmersos en una migración regional, ¿no? O sea, estos grupos de trabajadores que se mueven durante la cosecha del café o de la caña de azúcar, o que se van a otros estados. En el Cardal, digo, por la reconstrucción de la migración que yo hago, aparentemente, más que expulsores de población, eran receptores de población, ¿sí? Ahí hay un ingenio muy importante, uno de los más importantes, ¿sí?, de Veracruz. Este es el ingenio del Espinal, precisamente. Perdón, el ingenio de la Concepción, y el que está al lado del Cardal, y la beneficiadora de café del Espinal. Esto hace que muchos peones se trasladaban a trabajar hacia el Espinal y se quedaban en el Espinal. Y no tanto la gente salía. Yo encuentro casos como excepcionales de varones que se iban hacia otros municipios o hasta otros estados. Sin embargo, sí, la migración no inaugura el mandato de la valentía entre los cardaleños, ¿no? Lo que yo digo es que le agrega un nuevo elemento. Yo por ahí analizo lo siguiente, digo, si los cardaleños andan por terrenos quebrados, tienen una exposición del cuerpo muy dura en la cosecha, con el machete, pero no andan a la noche sintiéndose perseguidos, cayéndose y creyendo que pueden morir, ¿no? Ahí sí es que yo me animo a arriesgar y a decir que la migración agrega un elemento que antes no estaba en la cotidianidad, ¿no? La última, y breve, por favor. Okay. Bueno, Sergio Rojas, de la maestría en demografía. Y bueno, nada más una pregunta y un comentario. Bueno, primero decirte felicitarte por tu trabajo. Y bueno, la pregunta va básicamente, cuando mencionabas al principio tus grupos muestrales de las entrevistas, bueno, clasificaste ahí, ¿no? Según algunos criterios. No sé si al final en tu trabajo, digamos, las preguntas o las respuestas que tuviste acerca de la valentía, pudiste clasificarlo de acuerdo a esos grupos, o qué hiciste en algo, digamos, también. Bueno, a mí se me haría muy interesante ver, dijo, bueno, estos que son de inmigrantes actuales, pues tienen este concepto de valentía. Estos que son de futuros migrantes, los retornados, en fin, o sea, esa clasificación yo creo que también te daría, no sé, algunos, pero bueno, esa sería mi pregunta. Y bueno, en el caso del comentario de la circularidad,
tú decías, bien comentaba, ¿no?, el problema de la circularidad en la migración, pero bueno, en el caso de Veracruz, en lo personal, bueno, yo no me preocuparía tanto para todavía ese periodo, para el 95-2000, porque pues los migrantes, digamos, coinciden los autores en que la migración en Veracruz es a partir de mediados de los 90, entonces la circularidad a lo mejor no tiene mucha relevancia para ese contexto y para el caso de Veracruz, porque de ahí se pueden hacer a lo mejor malas conjeturas, cuando tomas tú el índice de intensidad migratoria del CONAPO y te resulta que Veracruz tiene tiene un bajo índice de intensidad migratoria, pero porque toman estas cosas de circularidad y de retorno, y pues si nos quedamos con eso de que es muy bajo, pues a lo mejor hasta no sería ni interesante, ¿no?, lo de la migración, pero yo creo que en ese momento yo creo que no debería preocupar tanto la circularidad. Y bueno, gracias. Sí, yo solo lo mencioné tratando de ser rigurosa con los datos, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es el problema que puede estar detrás de esta pregunta? Solo para tenerlo en cuenta. Sí es cierto que la migración por ahí es tan joven que la circularidad es mucho menor a la de estados de mayor antigüedad, pero bueno, uno no debe descartarla, ¿no?, como explicación. Lo de los grupos muestrales. Sí, hay comparaciones en la investigación. Básicamente por familiares de migrantes se entrevistaron a esposas y madres, ¿no?, básicamente mujeres y algunos padres. Esos discursos fueron muy ricos a la hora de analizar tanto el papel de las mujeres como el de las mujeres frente a la hombría. Y ahí sí se muestran diferencias importantes con respecto a los migrantes, que son los que ya la hicieron y los que también romantizan y exaltan, ¿sí?, su exposición y todo lo que hicieron, y esto de le pegué a la camioneta y correteé conejos. Digo, uno tiene que tener en cuenta, ¿no?, que detrás de esos discursos pues también hay el factor de, yo no digo que eso no ocurrió, sino que uno resalta lo que es beneficioso y por ahí disminuye un poco lo que no lo es tanto. En el caso de los varones, los que abortaron sus planes migratorios, el análisis es básicamente, digamos, el que acá presenté muy sintéticamente sobre, bueno, estos varones cómo vieron o cómo fueron calificados y cómo argumentaron, su retractación. Los retornados tienen discursos muy similares a los de los migrantes que se encontraban en Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente ahí yo no encuentro demasiadas diferencias. Y por otro lado están los varones que están planeando su migración, digamos que las expectativas premigratorias que relatan también son muy similares a las que los migrantes relataron que tenían antes de migrar, ¿sí? Pero bueno, no sé que te estoy contestando mal y muy rápido, pero sí hay una comparación entre precisamente los discursos de estos grupos, ¿no? En algunos casos, dentro de cada uno también se posibilita la comparación entre varones y mujeres. Bueno, pues gracias a Carolina.